El cielo de Nizara II temblaba con un rojo enfermo. Las nubes se retorcían como si la atmósfera misma estuviera en agonía, y desde la órbita descendían restos de lo que antes fueron estaciones de defensa y torres de comunicaciones. La base de mando, bajo la superficie de la antigua ciudad colonial, apenas resistía los bombardeos sísmicos de las criaturas Karrel, que no solo arrasaban con armas, sino con la mismísima voluntad de los vivos. Teniente Valeria Torne observaba las pantallas apagarse una por una, mientras su piel ardía por la tensión y el sudor que no encontraba espacio para evaporarse. Todo lo que había conocido, el esfuerzo de su padre por unirse a la alianza yurellana, las décadas de promesas diplomáticas y defensa común, estaban ardiendo junto a los cielos de su mundo. Elian, su segundo, de rostro aún joven pero mirada ya anciana por los horrores vividos, se acercó con los labios apretados. Los Luxien ignoraron la señal. Katiri declaran neutralidad activa. Los Artari se han retirado del sector sin previo aviso. Valeria cerró los ojos. Solo un momento. Solo para respirar. Cobardes, susurró, sin rabia. Solo desilusión. ¿Qué sentido tiene una alianza si todos desaparecen cuando más importa? Elian tragó saliva. Quería responder algo, pero el sistema de comunicación emitió un zumbido bajo. Un parpadeo viejo, de otra era. Elian se giró de inmediato hacia la consola auxiliar, y su expresión cambió de escepticismo a confusión. Una frecuencia desconocida, sin sello diplomático, sin cifrado de alianza. Un mensaje crudo, sin introducción. Recibido. En ruta. Manténganse con vida. Comando ARC 7. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, acercándose. Elian amplió el origen. Provenía de un sector alejado del espacio humano. No tenía coordinación formal, no existía registro oficial del comando ARC 7. Solo rumores. Valeria lo leyó otra vez en silencio. No había cortesías. No había listas de condiciones. Solo una promesa brutal de llegada. ¿Humanos?, preguntó Elian con recelo. Pensé que habían sido excluidos de todas las operaciones conjuntas tras el incidente de Trexon Prime. Lo fueron, respondió ella. Pero eso no los detuvo entonces. Y por lo que parece, tampoco ahora. En los corredores, los heridos eran colocados junto a los moribundos. No había tiempo para separarlos. Los ingenieros intentaban mantener la cúpula energética con repuestos improvisados. Los soldados apenas se movían. El miedo ya no gritaba, ya no corría. Solo pesaba como una losa en el pecho de todos. Cuando los primeros estruendos rompieron la cúpula externa y las alarmas de evacuación sonaron en rojo absoluto, la estación parecía haber llegado a su fin. Pero algo cruzó el cielo. No era un pájaro de guerra Karrel, ni un transbordador de la Alianza. Era más pequeño, oscuro, casi silencioso, pero descendió como si desafiara toda lógica del espacio aéreo. Se estrelló con precisión quirúrgica justo en la plataforma de acceso bloqueada, empujando toneladas de escombro hacia los lados. En segundos, la compuerta de la nave crujió, y una figura emergió entre el humo gris. No caminaba con arrogancia, ni con ceremonias. Avanzaba con peso, como quien está acostumbrado a que la tierra tiemble a su paso. Una máscara rota cubría parte de su rostro. Su armadura era negra, rayada de cicatrices, con una insignia apenas reconocible, ARC 7. El arma en su espalda parecía un experimento entre tecnología alienígena y metal humano. Los demás soldados levantaron sus fusiles, pero Valeria levantó la mano, deteniéndolos. Ella lo miró. Y él la vio a ella, como si la conociera de otra vida. ¿Eres la que pidió ayuda?, preguntó él, con voz seca, directa. Yo no pedí nada, respondió Valeria sin moverse. Pero sí respondí cuando todos callaron. El hombre ladeó la cabeza. Su mirada se clavó en la suya a través del vidrio agrietado de la máscara. Una media sonrisa asomó en sus labios. Entonces es suficiente. Silencio. Y luego, una explosión en la entrada secundaria. Gritos. Los Karrel estaban entrando. ¿Cuántos hombres traes contigo?, preguntó ella, apretando el fusil. El humano giró un poco, y de la sombra de la nave emergieron otros 4. Sin nombres. Sin saludos. Todos cubiertos de polvo, de cicatrices, de vidas que no necesitaban explicación. Uno de ellos dejó caer una caja en el suelo. Armas. Medicinas. Cargas explosivas. Valeria los vio y por primera vez en semanas, sintió algo nuevo. No esperanza. No alivio. Furia. La suya propia,
finalmente con dirección. Él se acercó, más cerca de lo que ningún diplomático se habría atrevido. La miró con intensidad. Esto no es una misión de rescate, le dijo. Es una deuda que queremos cobrar, en sangre. Ella no lo entendía del todo, pero tampoco lo necesitaba. Lo único que importaba es que alguien había respondido. Y no solo con palabras, sino con acero. Cuando él pasó junto a ella, sus brazos se rozaron. Fue un roce mínimo, casi accidental. Pero en medio del humo, la muerte y el abandono, ese contacto despertó en Valeria un estremecimiento que no supo nombrar. Solo supo que quería seguirlo. Y matar junto a él. El humo de la primera explosión aún se arremolinaba en los corredores cuando el humano, ese extraño sin nombre, tomó la delantera sin pedir permiso. Caminaba con una calma aterradora entre el caos. Su escopeta de plasma, desgastada por años de uso, parecía formar parte de su cuerpo. Detrás de él, sus 4 compañeros se desplegaron como una manada sin palabras. No necesitaban órdenes. Eran órdenes. Valeria apenas tuvo tiempo de alcanzarlos, pero no pensaba quedarse atrás. Caminaba a su lado, los pasos firmes, el pulso acelerado. Sentía que su mundo se desmoronaba, y sin embargo, el centro de gravedad ahora era él. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó en voz baja mientras descendían por una rampa llena de cables rotos y sangre seca. Isaac. Una sola palabra. Ni rango, ni origen, ni lealtades. ¿Y ellos? Si mueren, los nombrarás, dijo sin mirarla. Por ahora, solo necesitamos que disparen. Valeria no respondió. Elian se mantenía detrás, desconfiando, observando cómo esos 5 hombres pasaban junto a los cadáveres de sus compañeros sin cambiar el ritmo. No por frialdad, sino porque no les sorprendía. Como si la muerte fuera el aire que respiraban desde que nacieron. En el núcleo inferior, donde los generadores aún zumbaban con debilidad, un enjambre de Carrel se deslizaba por las compuertas derrumbadas. Criaturas oscuras, de cuerpos segmentados y filos en vez de manos, avanzaban sobre las paredes, el techo, como si el espacio no tuviera dirección para ellos. Sus ojos múltiples reflejaban el tenue azul de las luces de emergencia. Uno de los humanos del Ark 7 se adelantó sin esperar señal. Llevaba una lanza de energía que activó con un chasquido seco. Saltó hacia los Carrel con un rugido grave que no parecía humano. La criatura más cercana no tuvo tiempo de moverse antes de que la hoja le atravesara la mandíbula y la clavara al suelo. El segundo humano abrió fuego desde un lateral. Los disparos no buscaban precisión, sino dominio. Era una danza brutal, una sinfonía de destrucción. Valeria jamás había visto pelear así. No como soldados. Como animales salvajes que se habían obligado a sí mismos a no morir. ¿Qué son ustedes?, susurró. Isaac apuntó con su arma y disparó una vez. Un Carrel que descendía del techo cayó hecho trizas. Somos lo que llega cuando nadie más quiere mancharse las manos. Los ingenieros de Valeria, ocultos detrás de un panel blindado, los observaron con asombro y algo más. Miedo. Porque esos humanos no solo combatían, parecían disfrutarlo. No había crueldad. Pero sí una oscura determinación que nacía del rencor. Como si cada monstruo que abatían fuera parte de una cuenta pendiente que jamás dejarían impaga. Isaac se volvió hacia ella mientras recargaba. Tienes 2 opciones. Puedes seguir evacuando civiles y esperar que sobrevivan lo suficiente para que la galaxia finja importarle tu planeta. O puedes quedarte con nosotros. Aquí, donde la sangre se derrama y se exige una respuesta. Valeria lo miró. En su interior, algo la empujaba hacia una respuesta que habría considerado impensable apenas días antes. Su mano sujetó con más fuerza el fusil, y su voz salió sin titubeos. Me quedo. Isaac asintió. No dijo gracias. No había lugar para cortesías en la guerra. Un rugido estremeció los cimientos. Las compuertas internas se abrieron de golpe y una nueva oleada de Carrel avanzó, esta vez con uno de los alfes al frente. Medía 3 metros, su cuerpo reforzado por una coraza natural que parecía hecha de obsidiana viva. Sus arpas goteaban un líquido oscuro que humeaba al contacto con el metal. Los soldados de Valeria habían muerto enfrentando a uno solo como ese. Isaac se colocó frente a él. Manténganse detrás de mí. Solo dispara cuando no puedas evitarlo. Valeria no obedeció. No iba a ser protegida. No esta vez. Corrió junto a él, disparando a los flancos, cubriéndolo, respirando el mismo aire denso y mortal. Cada explosión, cada golpe,
Cada grito parecía unirlos más de lo que 1000 palabras podrían haber hecho. Cuando el alfa cayó, atravesado por una carga explosiva en la garganta, Valeria yacía cubierta de fluidos negros, jadeando, con las piernas temblorosas por la adrenalina. Isaac la tomó del brazo para levantarla. Su rostro estaba muy cerca. Ella no supo por qué lo hizo. Solo lo hizo. Apretó su mano con fuerza, sin soltarlo, sin hablar. Isaac la miró, y no la apartó. La lucha no había terminado. Los Carrel no se detendrían. Pero algo se había sellado entre ellos. No un pacto de batalla. Algo más profundo. Algo que el miedo y la sangre no podían borrar. Y en los niveles superiores, un sensor olvidado comenzó a parpadear en rojo. Alguien más se acercaba. Pero no eran aliados. No eran humanos. Y no venían a ayudar. El sensor olvidado parpadeaba con la insistencia de una alarma muda. Nadie prestó atención al principio. Las prioridades eran otras: reforzar los pasillos, rescatar a los civiles atrapados en la zona de reciclaje, mantener la energía activa al menos hasta el próximo ciclo orbital. Pero Elian, siempre observador, notó el patrón. No era una frecuencia enemiga. Tampoco coincidía con ninguna baliza de la alianza. Era algo distinto. Familiar, pero inquietante. Lo estudió en silencio, ampliando los datos sin llamar la atención de Valeria ni de los humanos. Las naves que se acercaban llevaban señales Katiri. Pero no venían con las naves diplomáticas de socorro. Eran buques tácticos. Cruceros de intercepción. Naves de bloqueo. Elian apretó los labios. No venían a ayudar. Venían a cerrar el sitio. Y sellar lo que quedara con vida. En la sala de comunicaciones, Valeria intentaba reorganizar las defensas. El suelo estaba manchado de sangre Carrel, y el aire aún olía a ozono quemado. Isaac se encontraba junto a ella, con las manos apoyadas sobre una mesa de acero abollado, donde un mapa holográfico mostraba los corredores principales, ya plagados de rutas cortadas. Tus soldados luchan bien, dijo él sin levantar la vista. Pero no luchan para ganar. Solo para retrasar lo inevitable. Lo inevitable acaba de encontrarte a ti, respondió ella. Isaac alzó la mirada. La forma en que ella lo miraba había cambiado. Ya no era el mismo rostro endurecido por la pérdida. Había fuego ahora. Decisión. Y una extraña conexión que él no entendía del todo, pero que lo anclaba allí. Con ella. ¿Por qué viniste?, preguntó Valeria, bajando la voz. Porque esto ya no se trata solo de ustedes. Los Carrel no se detendrán aquí. Pero nadie más quiere admitirlo. Así que venimos nosotros. A pelear como sabemos. Sin política. Sin diplomacia. Sin reglas. Exacto. Isaac dio un paso más cerca. Sus cuerpos casi se rozaron. Valeria no se movió. La electricidad entre ambos era distinta a la del combate. Era otra tensión, más personal, más silenciosa. Como si todo lo que no se habían dicho estuviera atrapado en ese espacio mínimo entre sus labios. Pero entonces Elian irrumpió. Tenemos problemas, dijo con voz seca. Cruceros Katiri en aproximación. No traen ayuda. Están en formación de cierre. No responden a los llamados de identificación. No están aquí para salvarnos. Están aquí para encerrarnos con los Carrel y hacer que esto desaparezca del registro. Isaac soltó un leve gruñido. Valeria se giró, apretando los puños. Nos quieren convertir en mártires sin nombre. Quieren que nadie sepa que fallaron, corrigió Isaac. Y no van a permitir que ningún humano salga de aquí con vida para contarlo. Elian se volvió hacia Valeria. Debemos evacuar. No podemos resistir una ofensiva por ambos frentes. Ni con ellos, señaló a los del Arc 7, ni con toda la base. Isaac negó con la cabeza. Si evacuamos por los corredores abiertos, los Katiri nos interceptarán antes de salir de la atmósfera. Si nos quedamos, podemos resistir. Cortar su comunicación. Tomar una decisión aquí, no en sus mesas del consejo. Valeria no dijo nada por unos segundos. Caminó lentamente hacia la consola. Sus dedos se apoyaron en los restos rotos de su insignia militar. Respiró hondo. Su mundo colapsaba. Y sin embargo, la presencia de esos 5 humanos, y en especial de Isaac, la mantenía anclada a una decisión que ni ella creía posible. Nos quedamos. Isaac asintió. Buena elección. Uno de sus hombres, de cabello gris y rostro de asesino profesional, soltó una carcajada baja. Nos vamos a divertir.
El plan fue improvisado, pero efectivo. Crear un falso corredor de evacuación para atraer a los Karrel y a los drones Katiri. Colocar explosivos en el reactor primario como amenaza directa. Si ellos iban a morir, se llevarían algo con ellos. O todo. Mientras los humanos instalaban los detonadores, Valeria y Elian activaban los bloqueos internos. En uno de los pasillos abandonados, Isaac tomó una pausa, limpiando su arma con movimientos meticulosos. Ella se acercó en silencio. ¿Estás siempre tan tranquilo antes de que todo explote? No. Solo cuando hay algo que vale la pena salvar. Valeria lo observó. No por las palabras, sino por cómo las dijo. Sin artificios. Como si fuera una verdad antigua que acababa de recordar. Nunca pensé que un humano haría que sintiera esto, dijo ella en voz baja. ¿Esto? Ganas de vivir. Isaac no respondió con palabras. La tomó de la cintura con firmeza y la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron con una urgencia contenida, un beso lleno de rabia, deseo, pérdida y necesidad. Fue breve, pero suficiente para romper todo lo que el miedo había construido. Cuando se separaron, Valeria apoyó la frente en su pecho y cerró los ojos. Si morimos, quiero que sepas que volvería a elegirte. No vamos a morir. ¿Cómo lo sabes? Porque aún no les he enseñado lo peor de nosotros. Un pitido interrumpió la calma artificial. Los sensores detectaron ruptura en la plataforma superior. Los Katiri habían aterrizado. Y los Karrel seguían viniendo. El infierno apenas había comenzado. Las compuertas superiores estallaron en una lluvia de fuego y metal. El eco resonó por todos los niveles de la base, como un latido monstruoso que anunciaba el fin de cualquier tregua. La atmósfera se volvió densa, llena de ceniza flotante, polvo cargado de electricidad y olor a circuitos quemados. Valeria corrió por los corredores blindados, su fusil vibrando en sus manos, su corazón en una marcha constante, feroz, pero no por miedo. Era impulso, puro instinto. El mismo que había sentido al ver a Isaac saltar al combate. El mismo que ahora la guiaba sin preguntar. En el centro de control secundario, Isaac y sus hombres desplegaban trampas por los conductos de ventilación. Uno de ellos, un gigante de piel oscura con ojos rojos implantados, soldaba a mano una mina de proximidad sobre el umbral principal. Otro reprogramaba una torreta giratoria para que disparara contra todo lo que no oliera a humano o a ella. Isaac giró la cabeza cuando Valeria apareció. Su presencia parecía reconfortarlo de una forma que ni él entendía. No se dijeron nada. Solo intercambiaron una mirada. Él le lanzó un detonador portátil. Ella lo atrapó sin pensarlo. No había más lugar para palabras. Solo para actos. La plataforma superior crujía. Las naves Katiri ya se habían posado, y los primeros comandos descendían por los corredores con armaduras plateadas, portando rifles de plasma, lanzagranadas y miradas de superioridad. No veían enemigos. Veían daños colaterales necesarios. Lo que no sabían era que la sangre que estaban a punto de derramar sería también la suya. Un zumbido los detuvo. Las luces comenzaron a parpadear. Y entonces, las criaturas Karrel rompieron la escotilla este. Todo se volvió una tormenta. Los Katiri abrieron fuego sin coordinación, pensando que el poder de su armamento bastaría para controlar la horda. Pero los Karrel no venían por territorio. Venían por carne, por órganos calientes, por fluidos y médulas. No temían al dolor. No conocían la retirada. Valeria y los humanos del Ark 7 aprovecharon la confusión. Cortaron rutas de escape, redirigieron la estampida y lanzaron cargas en las intersecciones más angostas. Isaac se arrojó al combate con la brutalidad que Valeria ya reconocía como algo más que entrenamiento. Era rabia antigua, afilada con propósito. En medio del fuego cruzado, Valeria se separó por instantes del grupo. Un grito desgarrador la obligó a mirar hacia atrás. Elian, su segundo, atrapado entre un Karrel y dos Katiri, intentaba contener la línea con una pistola manual. Valeria no lo pensó. Se arrojó hacia él, rodó entre los cuerpos y descargó una ráfaga directa sobre el cráneo del monstruo. El Karrel cayó. Uno de los Katiri apuntó hacia ella. El disparo no ocurrió. Isaac apareció por detrás y le rebanó la garganta con una cuchilla forjada en acero terrícola, una hoja sin nombre, sin brillo, que parecía alimentarse del caos. Valeria jadeó, con Elian tambaleándose a su lado. Isaac le tendió la mano. Ella la tomó. Otra vez. Siempre esa conexión. Como si su cuerpo ya supiera que era con el donde debía estar.
donde su vida tenía sentido. Se alzaron entre cuerpos rotos y sangre derramada. No te pierdas de mí otra vez, le dijo él sin apartar la mirada. No planeo hacerlo, respondió ella. Elián se sostuvo como pudo. Herido, pero no vencido. Las compuertas internas comenzaron a ceder. Era cuestión de tiempo antes de que los Karrel y los Katiri hicieran pedazos lo que quedaba de la base. Valeria sabía que, estratégicamente, todo estaba perdido. Pero Isaac, de pie entre el humo, no parecía resignado. Todo en su postura decía lo contrario. Todavía tenemos la cámara de vacío, dijo él. ¿La quieres activar? ¿Aquí dentro? ¿Con todos los nuestros? Preguntó Elián, casi sin aire. Isaac giró la cabeza hacia Valeria. No todos sobreviviremos. Pero tú sí puedes. Ella negó de inmediato. Se acercó hasta quedar a centímetros de él. No voy a dejarte. Isaac bajó la mirada. Por primera vez, el guerrero pareció dudar. Como si el peso de esa elección no fuera táctica, sino íntima. Personal. No era parte del plan que me importaras, susurró. Pues cambia el maldito plan, le respondió ella. Y lo besó otra vez. No como despedida. Como declaración. Él la sostuvo, firme, casi con desesperación. Pero la guerra no esperaba momentos de ternura. Un rugido bestial rompió el momento. La pared norte explotó. Un grupo de Karrel mayores, cubiertos de espinas óseas y glándulas tóxicas, descendió al corredor principal. Isaac liberó a Valeria de su abrazo con una mirada final. Cuando suene la alarma del reactor, corre. Sin mirar atrás. Ella lo iba a discutir. Pero la mirada de él no lo permitió. Los humanos del Ark 7 sabían qué hacer. Se posicionaron sin dudar. Uno de ellos cargó la última celda de antimateria. Otro se tumbó, herido, sobre una placa de energía con una sonrisa amarga. Valeria retrocedió, temblando. Pero no de miedo. Era la furia de amar a alguien justo cuando el universo decide que no puedes quedártelo. Y en ese instante exacto, en el umbral del fuego, del dolor, de la locura, la alarma del reactor comenzó a sonar. 3 veces. Y luego, el rugido de la base volviendo a la vida para consumirlo todo. La alarma del reactor era un lamento mecánico que lo atravesaba todo. Las paredes vibraban con la cuenta regresiva, y el suelo crujía bajo los pasos apresurados de los últimos defensores que aún quedaban en pie. El protocolo estaba en marcha. El sistema de autodestrucción se había activado. La base de Nisara 2 se convertiría en una tumba para quienes quedaran dentro. Pero también en una señal. Un rugido final que el universo no podría ignorar. Valeria corría. No porque quisiera. No porque creyera en la retirada. Corría porque Isaac se lo ordenó con una mirada. Una sola. Y porque esa mirada decía más que 1000 ruegos. Era un pacto silencioso, vivir por los dos si él no lo lograba. Atravesó los corredores medio colapsados, con Elián sujetándola por el brazo. Él sangraba por la pierna, pero no soltaba su arma. Atrás, las explosiones hacían vibrar la estructura. El fuego se filtraba por las rendijas como una criatura viva, caliente, hambrienta. Isaac y los suyos no aparecían. La última imagen que tenía de él era su silueta, de pie frente a la horda, como una sombra erguida entre la carne monstruosa. Su arma en una mano, la otra sujetando el detonador de respaldo, listo para activarlo si todo fallaba. Valeria no sabía si había lágrimas en su rostro. Tal vez el humo lo ocultaba. Tal vez el dolor la mantenía demasiado fría. Cuando alcanzaron la cámara de presión, una voz resonó en el intercomunicador. No era una voz alienígena. Era humana. Grave. Cansada. Era Isaac. Ya tienen la ruta abierta. 10 minutos antes de que colapse el núcleo. Si alguien sobrevive, cuenten lo que pasó. Pero no mientan. No digan que los Katiri defendieron Nisara. Digan que lo sellaron para callar la vergüenza. Y que los que lucharon hasta el final no pedían gloria. Solo verdad. Valeria cerró los ojos. La puerta de evacuación vibraba con la presurización del conducto. Pero ella no se movía. Isaac, responde. ¿Dónde estás? Silencio. Solo el zumbido lejano del reactor. Contéstame, maldita sea. Elián la sujetó por los hombros, forzándola a entrar en la cápsula de escape. Los motores comenzaban a rugir. Él lo eligió. No le quites su decisión. No le robes su fin. Valeria quería golpearlo. Quería detener la secuencia. Volver.
pero sus piernas no la obedecían. Elian la empujó dentro y selló la compuerta. El último que vio fue el cielo gris tras las rendijas, y el reflejo de su propio rostro, vacío. El módulo se disparó al cielo. Crujió con la presión, ascendiendo entre restos de escombros, restos de cuerpos, restos de todo. La base explotó 5 minutos después. La onda expansiva alcanzó parte de la órbita, lanzando fragmentos de acero y hueso hacia la nada. Las naves Katiri que intentaban bloquear la salida fueron alcanzadas por la deflagración, sus alas quebradas por una furia que no era natural. Era humana. Valeria lo vio desde la cápsula. El fulgor rojo iluminó su rostro. Y allí, entre los restos, creyó ver algo que no podía explicar. Una figura que caía lentamente desde el núcleo, envuelta en fuego, como una estrella que aún se negaba a extinguirse. Los sensores no lo detectaron. Pero su corazón sí. Isaac no había activado el protocolo de muerte. Había sobrevivido al colapso. Elian apenas se mantenía consciente, la cabeza apoyada contra la pared metálica. ¿Qué vas a hacer ahora?, susurró. Valeria no respondió. No todavía. La cápsula descendió hacia la luna secundaria, donde un viejo puesto de minería había sido reactivado como centro de refugiados. Allí aguardaban los pocos que habían escapado antes de la caída. Pero Valeria no se detuvo en tierra firme. Tomó un vehículo de exploración sin pedir autorización. Armó un paquete de suministros, pidió una armadura parcial, dejó su insignia sobre una bandeja metálica y alzó su fusil. Cuando el comandante de la estación intentó detenerla, solo le bastó con una mirada para que se hiciera a un lado. ¿A dónde vas?, preguntó él. A buscar lo que la galaxia decidió perder, respondió ella. Las dunas de la luna eran frías, y el cielo estaba vacío. Pero en algún rincón de esa vastedad silenciosa, Valeria sabía que él respiraba. Porque los que nacieron para resistir no mueren tan fácil. Y ella aún no le había dicho que lo amaba. Pasaron 7 días desde la explosión de Nisara 2. El informe oficial del Alto Consejo declaraba la base como destrucción total por infestación Carrel. Sin sobrevivientes confirmados. Sin héroes reconocidos. Solo números fríos. Un archivo sellado y enterrado entre otros tantos, como si el mundo que había ardido jamás hubiese existido. Pero la galaxia no podía enterrar lo que aún latía en los bordes de su conciencia. Los rumores comenzaron a correr en los sectores bajos. En las rutas comerciales clandestinas. En los pasillos entre los cargueros y las estaciones oxidadas. Decían que algo sobrevivía en los anillos de la luna de Orien. Una nave destrozada. Un alma imposible. Un guerrero que no debía estar vivo. Valeria lo encontró al amanecer del 8º día. Su nave de rastreo detectó un núcleo de energía mínima, enterrado bajo una capa de polvo volcánico. Un búnker oxidado, de diseño humano primitivo, probablemente una cápsula de escape automatizada de generaciones pasadas. Dentro, apenas latía una señal biológica. Cuando forzó la escotilla, el olor a sangre seca, quemadura y aceite usado la golpeó como un recuerdo. Bajó sin respirar, sin pestañear. Y lo vio. Isaac yacía sobre una camilla improvisada, con el pecho vendado de forma rudimentaria, un ojo cubierto por una placa de metal. Su respiración era débil, pero constante. Sus manos estaban aferradas a su arma, como si incluso inconsciente no pudiera soltarla. Valeria se acercó y se arrodilló junto a él. Su voz salió ronca, rasgada. No viniste a morir. Lo sabías. Sabías que volvería por ti. Los sensores del traje de Isaac parpadearon lentamente. Él abrió el ojo sano. La vio. Sonrió. Nunca me fui, susurró con la voz apenas audible. Valeria lo abrazó sin fuerza, como si solo el contacto pudiera mantenerlo despierto. Sintió su calor, su carne viva, y una lágrima le cruzó el rostro sin pedir permiso. Estás loco. Siempre lo estuve. Fueron días de recuperación. Ella limpió sus heridas, lo alimentó con sus propias manos, le dio calor durante las noches frías. No hablaban mucho. No necesitaban. La guerra les había enseñado a decir más con una mirada que con discursos enteros. Una tarde, mientras el sol rojo se alzaba sobre las rocas rotas del desierto, Isaac se incorporó por primera vez. Su cuerpo aún dolía, pero su espíritu seguía erguido como al principio. Ya basta de esconderse. Valeria lo miró. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde me necesites? ¿O dónde tú vayas? Ya no hay guerra. Pero hay algo más importante que aún no he ganado. Ella arqueó una ceja. ¿Y qué es eso?
Tu sonrisa cada día. La risa le brotó del pecho sin filtros, cálida, limpia. Lo besó sin urgencia, sin miedo. Esta vez no era un beso de despedida. Era una promesa. Una que ambos entendían sin necesidad de juramentos. Poco después, ambos partieron de la luna. No regresaron a los sistemas centrales. No pidieron audiencia en los salones del consejo. Viajaron por rutas olvidadas, ayudando a colonias arrasadas, a pueblos abandonados, a estaciones con pocos recursos y muchas historias rotas. Donde nadie respondía las llamadas, ellos llegaban. A veces los llamaban fantasmas. A veces leyendas. Otros simplemente decían que eran humanos. Eso bastaba. Valeria colgaba una pequeña insignia oxidada en cada lugar donde sobrevivían. No tenía escudo. Solo una letra, grabada con fuego, ARC. Y una sola vez, en una celebración humilde bajo un cielo lleno de estrellas, ella y Isaac unieron sus manos ante una comunidad entera, sin protocolos ni testigos oficiales. Solo con fuego, vino compartido y silencio. Ella le dijo sí antes de que él lo preguntara. Él respondió con un beso, y luego le susurró al oído. Gracias por no dejarme morir solo. Ella apretó su mano. Gracias por enseñarme a vivir. Y en algún rincón de la galaxia, donde las cosas verdaderas nunca se pierden, la historia de Valeria y Isaac se convirtió en semilla. No para la guerra, sino para la esperanza.